Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Y estamos conversando ahora de lleno con María Francisca Valenzuela, mi querida Fran, arroba Francisca la feminista. Querida Fran, muy bienvenida a nuestro programa. Salud para todos. Hola, Carito, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, un privilegio tenerte aquí. Imagínate, lo primero que quiero es que tú misma le cuentes a nuestras auditores y auditoras quién eres y cómo deviniste de una feminista, ¿cierto? Que estaba en el observatorio por el acoso, ¿cierto? Y que ya nos regalas esta maravilla que es este libro que se llama Maldito Amor. Cuéntanos un poquito de tu biografía, porque eso es lo que nos interesa conocer hoy. Bueno, muchas gracias. Bueno, contar que yo estudié sociología, soy licenciada en sociología y desde tiempos de la universidad me dediqué a los temas de igualdad de género, siempre me interesaron. Así que digamos que es algo que ha atravesado gran parte de mi vida, el feminismo y el trabajo por la igualdad de género. Y bueno, saliendo de la universidad me transformé en activista, ya mucho más activa porque fundé una ONG, que es el Observatorio contra el Acoso de Chile, que fue una organización que dedicó gran parte de su trabajo a la visibilización del acoso sexual en espacios públicos como una forma de violencia contra las mujeres. Y bueno, luego de eso mi ruta feminista también fue empezar a trabajar más en instituciones, trabajé en ONU Mujeres y actualmente me desempeño como jefa de la Oficina de Género y Derechos Humanos del Ministerio de Energía. Y entre todo este tránsito empecé a escribir también reflexiones desde el feminismo hacia como una crítica respecto a nuestra vida romántica, amorosa, problematizar eso. Y es así como en marzo de este año publiqué mi primer libro llamado Maldito Amor, del amor romántico al compañerismo amoroso, del que estoy muy contenta y la idea es que obviamente conversemos hoy día en torno a eso. Pero mira, Fran, qué privilegio tenerte hoy día aquí con nosotros conversando. Pero primero queremos conocerte a ti desde la Fran chiquitita. ¿Viviste en Santiago? ¿Viviste en Magallanes? ¿Cuál es tu conexión con esa región tan distante? ¿Y dónde estás ahora? Em, Bueno, mi historia es parte en Santiago, nacida y criada muchos años en Santiago, pero soy hija de minero, entonces me tocó moverme mucho y a mi familia también le tocó viajar harto. Así que tengo conexión en el norte y después se armó una conexión en el sur, más indirecta. Bueno, primero en el norte porque viví en Copiapó, viví en Ovalle, así que muchos saludos si hay alguien de Copiapó y Ovalle también No, escuchando. Sí, vivimos ahí con mi familia, desde los 10 hasta los 15, 16 años más o menos, estuve viviendo en el norte de Chile, así que le guardo mucho, mucho cariño. Y bueno, luego de eso, el destino llevó a mi familia a vivir en el sur, vivieron en Tierra del Fuego, en Puerto Porvenir. Tuvieron mis papás, yo ya me había quedado en Santiago, pero me tocó ir a visitarles algunas veces. Así que del norte se fueron al sur, así es la vida a veces de los mineros, que se les toca moverse en distintas partes. Y así que eso, mi vida estuvo bien marcada por hartos viajes, hartos cambios de colegio, hartos cambios de casa, muy relacionados también al trabajo de mi papá. mira qué lindo. Bueno, y conociéndote un poquito más, entonces, cuándo te picó el bichito de la sociología? ¿Cuándo fue que decidiste esa carrera? Curiosamente, yo siempre quise ser abogada, o sea, ha sido como siempre bien, bien de ideas y metas, así como decir, quiero hacer algo y trabajo mucho para poder hacer este algo, me gusta. Y quise ser abogada desde que tenía como 12 años, de los 12 años dije que quería ser abogada hasta los 16, que era como mi obsesión, y averigüé, me acuerdo en torno a eso, una vez fui a una clase de Derecho en la U de Chile, yo tenía 14 años, y me puse como oyente en una clase de primer año atrás, para escuchar una clase de la que no entendí nada, además, que era de filosofía del derecho. Yo tomé unos apuntes, tenía 14 años, así que no entendí nada, pero muy gracioso. Y yo pensaba que ese iba a ser mi destino. Eh, y resulta que a los 16 años hicimos un trabajo para el colegio, que era profesores que les agradezco mucho el camino por el que me llevaron también, que era un trabajo de historia social. Nosotros teníamos un Ya, ramo de historia social en mi colegio y fuimos
al Cerro San Cristóbal, y en el Cerro San Cristóbal el profesor dijo, quizás nos encontramos con un amigo sociólogo que está haciendo un trabajo de campo, dijo. Y les pido como respeto y resguardo porque mi colega está trabajando con personas que viven en situación de calle, específicamente gente que su residencia es debajo de un puente. Entonces, Oh, eh, dijo, quizás ustedes van a notar que eh, quizás pueden notar algún tipo de diferencia, pero dijo, les pido que no lo hagan notorio, digamos, porque éramos adolescentes. obvio, Entonces, obvio. seguimos caminando y en el paseo del cerro bajando nos encontramos efectivamente con ese colega sociólogo, con esas personas, y se presentaron que era una familia que vivía en la calle, en el fondo, y era una familia improvisada, o sea, gente que se encontró en la calle y tenía muchas particularidades, obviamente había mucha precariedad, y esa conversación me marcó mucho. Yo bajé y fui bajando el cerro y le fui preguntando a mi profesor, oye, entonces, ¿qué hace un sociólogo? ¿Y por qué él estaba hablando con esas personas? Y yo le dije, ¿sabes qué me interesó más? Quiero saber más. Y había un ex alumno del colegio que estaba estudiando sociología y un día me llamaron cuando él fue a buscar a su hermana al colegio y me dice, oye, ella le interesó la sociología y ese niño me empezó a explicar de la carrera. Y yo dije, Oh, ¿sabes qué? Creo que me interesa. Y sin quererlo, digamos, cambié mi pasión rápidamente y decidí empezar a ese camino, digamos. de las leyes a la sociología. Exactamente. Notablemente. Y desde ahí, desde la sociología, que uno podría interpretar como un cariño por el ser humano, de alguna forma, ¿cierto? Por el ser humano como integral. ¿Cómo llegaste al feminismo? Porque tu Instagram es @Francisca la feminista, entonces como que compártenos un poquito cuándo partió esa lucidez respecto al feminismo. Muchas gracias por lo de lucidez, Carito. Para mí lo del feminismo ha sido algo que muy importante para mí. Es ¿Te algo que me emociona? cambió, me emociona porque es algo que me ayudó y que me reparó también mucho. O sea, yo creo que como probablemente muchas mujeres que también escuchan este programa, que fuimos adolescentes, que fuimos jóvenes o incluso en la adultez, a nosotros nos educan mucho desde la inseguridad, de dudar de nuestras capacidades, de cuestionarnos más, se nos exige más también. Y yo obviamente era una adolescente muy, muy insegura de lo que Pero era, de lo que ¿cómo podía tan ser linda? capaz. Era así en todo sentido. Entonces, para mí el feminismo fue algo que me sanó mucho. Fue muy sanador para mí vivirlo. Pero partió muy Estamos profesional, hablando del año ¿sí? 2010, por ejemplo. Claro, estamos hablando del Claro. año ahí 2008, 2009, cuando uno está tener 18 años, está llena de inseguridad, no sabéis tampoco qué hay que hacer con tu vida. Entonces yo nunca me imaginé que este iba a ser mi destino y me hace muy feliz. ¿Y cómo llegué? Bueno, la verdad es que muchas veces yo creo que las personas son feministas a veces sin saberlo y llega alguien que te ordena y te orienta y te dice, mira, tú piensas de una manera que hay muchas otras mujeres que pensaron antes. Y eso fue lo que me pasó a mí. Desde chiquitita como que siempre tuve algunas inquietudes personales, en particular siempre recuerdo una anécdota donde yo tenía 11 años y llego a mi casa y le digo a mi papá, papá, ¿sabes qué decidí? Que de ahora en adelante en el colegio cuando digan niños, yo no voy a mirar, le dije, porque yo soy una niña y si me Ah, dicen niñas, yo voy a mirar, le dije, si no, no voy a mirar, le dije. Y mi papá mira, reacciona enojado, me retó, me dijo que yo no podía ser así y él fue el primero en decirme esto. Me dijo, si no vas a ser como esas feministas, dijo, exageradas, que odian a los hombres, me dijo y me dio un discurso, y yo tenía 11 años, que no entendí mucho. Y con los años yo lo miro y le digo, mira cuánta razón tenía. Y le dije, soy una feminista. No odio a los hombres, le digo, pero soy una feminista. Le dije, soy muy feminista y tú fuiste el primero en verlo. Entonces, como que siempre tuve esos guiños. En el colegio también hice trabajo sobre violencia doméstica en esos años, que era como el 2006, cuando recién Chile reconocía el femicidio. Y yo me interesé en sí, eso en el colegio, me interesó el tema. Y en la universidad siempre abordaba temas de mujeres, de la mirada de las mujeres. Y hubo un ayudante que me dijo, oye, ¿sabes que tú siempre hablas de esto? Tú tienes que ir al departamento de género. Y ahí conocí a una profesora que se llama Silvia Lamadrid, que le tengo mucho cariño hasta el día de hoy. Y ella fue de las primeras mujeres que me recomendó libros. Me dijo, mira, tú ya. lee esto, lee esto. Y empecé a leer feminismo a los 18 años y me cambió la vida. Y de ahí en adelante yo me dije, empecé a leer y dije, pienso igual que ella, me acuerdo. Decía, yo no puedo, esto es lo que yo pienso, yo creo esto mismo. Y eso para mí fue como el inicio de un camino que solamente ha sabido crecer, digamos, en mi vida.
No, esto es muy lindo de escucharlo porque a mí me pasó algo parecido con la religión, porque cuando yo entendí que la máxima autoridad de la iglesia era un papa y era hombre, y que no existía en 2000 años de Iglesia Católica ninguna mujer y que no iba a tener ninguna posibilidad tampoco, entonces como que me empecé a cuestionar de por qué el género tenía que ser algo que define tu vida. Los generales en jefe de las Fuerzas Armadas, los doctores más importantes que se ganaban el Nobel, no sé, como tantos otros ejemplos en que el género definía de alguna manera la chance que tú tenías de tener éxito en la vida. Y eso solo si es que tú eras una persona talentosa, porque si no eres talentosa de alguna manera, tu recurso era casarte bien, como encontrar a alguien que te sostuviera, que te diera su alero. Pero mira qué interesante esto de que tú, ya muy avanzado en los años 2010, ya en la década del 2010 y adelante, leyeras y eso también fuera para ti de alguna manera una estrella que ha guiado esto de que tú también escribas. Posteriormente te voy a preguntar de tu libro en la segunda parte de la conversa, pero todavía nos queda por conocer un poquito de ti en la primera parte. Cuando ya eras feminista, entonces, decidiste que tenías que comunicar esto, porque también podrías haber quedado con eso como una experiencia personal. Pero ¿cuándo decidiste generar esta ONG o esta fundación contra el acoso callejero? ¿Cómo fue esa experiencia que también ha sido muy marcadora para muchas personas? Sí, bueno, dijiste cosas que me hacen mucho sentido. Una de ellas, yo creo, fue cuando descubrí la importancia de escribir. Y creo que esto también Claro. se lo digo a absolutamente todas las mujeres, es que nuestras voces no están lo suficientemente representadas en el mundo. Y yo creo que cuando una mujer es feminista y quiere cambiar el mundo, tiene que tomarse, ojalá, el minuto de escribir. Escribir, aunque sea una columna, escribir un libro, escribir tus ideas, escribir esas cosas que pueden quedar como un legado para que esa mirada la revirtamos. Recordemos que la igualdad de género, según Naciones Unidas, la vamos a alcanzar en 300 años más. Por lo tanto, ninguna de nosotros, 300 años más. No, no lo puedo Entonces, creer. Si es que entonces, existe la especie humana en 300 años. entonces, como queda tanto tiempo, yo también siento la obligación de dejar un legado, creo. Y otra cosa importante es también interiorizar que lo personal es político, que lo personal es conocimiento en la vida de las mujeres. Nuestras vidas han estado súper silenciadas, son desconocidas también. Entonces, incluso tus mismas vivencias, tu historia ya es conocimiento muchas veces. Y el feminismo te ayuda a digerirlo mejor y saber cómo quieres expresar eso. Y a mí eso se me dio con este libro justamente, porque fue, digamos, bueno, tuve una vida como activista, trabajé estos años por el acoso, digamos, por posicionar los temas de acoso en Chile, y que Pero fue un eso lo trabajo muy hiciste bonito. como espontáneamente, como que tú lideraste, tomaste la bandera contra el acoso callejero. Yo me acuerdo que en la infancia, en los años 60 y 70, que alguien te silbara y te dijera cosas lascivas en la calle, era una cosa como socialmente aceptada. Y ahora ya no lo es más, gracias a personas como tú. Así que yo muy agradecida de ti, Fran, querida, y cuéntanos un poquito cómo fue eso, cómo te diste cómo lo hiciste importante. Em, bueno, eso partió en el año 2013. Yo ahí salí de la universidad, hice mi práctica y mi práctica la hice en un centro de estudios de masculinidad y género, donde violencia era un tema de los que más se hablaba. Pero me di cuenta que la violencia siempre se hablaba en términos de violencia doméstica, violencia intrafamiliar, pero yo en esa época, mujer joven, vivía otra violencia todos los días, caminando a mi práctica, de hecho. Yo caminaba a mi práctica y vivía acoso callejero todos los días. Entonces escuchaba tanto hablar de violencia que un día en un seminario que hicieron, levanté la mano y pregunté. Yo dije como, Ya. acá hablamos mucho de violencia, pero les puedo preguntar qué tienen o qué información o me podrían hablar con la violencia que pasa en la calle. Y, Con y- la y nadie silencio, puso el golpe. silencio sepulcral. Y fue como, ¿cómo? Oh, Y yo dije, no, pues claro, porque esto nos pasa. Yo le dije, esto le pasa sobre todo a las mujeres jóvenes, nos pasa mucho. Y empecé a hablar esto y dije, no puedo creerlo, quiero hacer algo. Junté a unas amigas de esa época en la universidad y decidimos hacer
una primera sesión de fotos, creé una página de Facebook en esos años. Hicimos una sesión de fotos donde nos juntamos fuera de la Biblioteca Nacional y yo escribí unos carteles con las chicas, que era como, no quiero tu piropo, quiero tu respeto, tengo derecho como a ser libre en la calle, cosas así. Ya. Y nos sacamos una foto y pedimos a chicas que iban en la calle caminando, les decía como, ¿te quieres sacar una foto? Muchas decían que no, pero cuando yo les decía, es contra el acoso en la calle, paraban, se daban vuelta y decían, quiero una foto. Sí, sí. Ninguna me dijo que no. Y ahí yo me di cuenta, hay una rabia que tenemos con esto, que, o sea, lo único que hace falta es organizar esto y hacerlo. Así que con todas las ganas del mundo nos pusimos a trabajar por la organización. Y hicimos un montón de cosas. O sea, actualmente hay una ley en Chile que tipifica y sanciona el acoso sexual en espacios públicos y fue algo que nosotros trabajamos como organización. Eso tiene un origen en Chile con mujeres jóvenes que se organizaron y levantaron ese trabajo. Y ahí fue oficialmente mi entrada, digamos, al mundo del feminismo, de poder hablar con otras feministas, conocer otras mujeres que trabajaban en esto y sin darme cuenta, ese activismo, esa rabia que uno organiza y le pone amor para poder cambiar algo, me transformó en una profesional del género, digamos, empecé a trabajar en los temas de género profesionalmente sin darme cuenta. Entonces, desde ahí me dediqué a eso. Y la importancia de escribir se me dio más con los años, una duda mucho antes de escribir algo, como estoy segura, sé lo suficiente. eh, y fue justamente mi misma vivencia, experiencia amorosa, el hablar con mis amigas, mi entorno, la que después me dijo, ya, pongámonos a escribir, digamos. Y Ya, sobre acoso nunca escribí tanto, sí, sí. espera ahí, Fran. Estamos conversando hoy día con María Francisca Valenzuela, socióloga, una fundadora del Observatorio por el Acoso Callejero en Espacios Públicos y que en la segunda parte de este programa conversaremos sobre su libro que es Maldito Amor. De ser una estudiante, de vivir el feminismo, ahora se devino en una escritora. Querida Fran, vamos a una primera pausa comercial y volvemos de inmediato a conversar de tu libro. Divoxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic.